Hola, esta vez hablaremos de esta obra, Hércules y Cerbero. Me basé en la escultura de Antonín Pavel. Primero veremos el proceso del fondo y la base de la escultura. Luego el detalle final del asurado y los personajes. Y al final una breve explicación sobre algunos detalles de la obra. ¡Vamos a ello! A diferencia de los cuadros pasados, donde al terminar de pintar el fondo, luego me iba con la pluma, ahora detallaré un poco las luces y sombras con óleos. Al terminar de pintar, lo detallaré con pluma. Para el fondo utilizaré una combinación de tierra de siena, morados y oscuros, y en un futuro, detallando con la pluma, las luces se vean más fuertes. Cuando todo esto esté listo, agregaré mis personajes, los fofitos. En esta parte vamos a ver todos los detalles del asurado y cómo fue el proceso. Usaremos como guía las sombras y luces que habíamos plasmado en el paso anterior. Con esto podríamos identificar las áreas que necesiten más tinta. Comencé con la cabeza, pues era el elemento, desde mi punto de vista, más complejo. Comencé con Cerbero, pues era el elemento de la obra que más accidentes tenía y oscuros había en él. Es importante señalar que esta zona, en la escultura real, es la base de la estructura que sostiene la escultura. Por lo que a la hora de aplicar la base con óleo, utilicé un poco del color del fondo para utilizar este elemento como unión entre fondo y objeto.
una base suave de tinta, sobre esa apliqué una segunda. Y ahora sí, con más presión y sin miedo, dando más volumen a las partes del cuerpo y a los diferentes objetos de la obra. Para el último paso de la escultura fue pintar con un tono de óleo oscuro las zonas donde la luz no pega, haciendo resaltar los diferentes contrastes que existen en el blanco y el negro. Por último, mis personajes. Esta vez utilicé de referencia a los personajes de Hércules de Disney. La decisión de esto fue que quizá esta interpretación de Hércules no fuera muy conocida, por lo que al usar estos personajes sirvieran de referencia. La forma y el lugar donde están ubicados los hacen parecer que están teniendo un momento muy chill bajo esta escultura. Lo que experimenté en esta obra fueron un par de cosas. Les platico. Cuando pinté la base utilicé diferentes manchas. Por ejemplo, aquí están las manchas de las luces.
Y de estos lados utilicé manchas más oscuras, dándole al final un resultado extra a la textura del Ashurado. A diferencia de otras obras que había hecho antes con esta técnica, sí hice varios cambios. No utilicé el mismo color en toda la obra y marqué la diferencia entre el fondo y el elemento principal. Cuando terminé la escultura se veía más o menos así. De alguna forma la sentía como seca, por así decirlo. Por eso agregué mis personajes. Así, de alguna forma, hacía un contraste entre el blanco oscuro de la escultura y le agregaba un poco de color a la obra. Y esto es todo de Hércules. Espérense al siguiente video. El bodegón.